Hablemos sobre el funcionamiento del algoritmo FIFO. Como dicen sus siglas en inglés, es First In, First Out. Es decir, este método de planificación va a gestionar las solicitudes de acceso a los datos en el orden en el que van a llegar. Esto significa que la primera solicitud que entra es la primera en la que va a ser, digamos que atendida. Y este enfoque es similar a una cola en la que los elementos como tales van a ser procesados en el mismo orden en el que llegan. Este algoritmo es sencillo, por ende tiene ventajas y desventajas al momento de ejecutarse. Por ejemplo, en ventajas tenemos simplicidad, es decir, que FIFO es muy fácil de implementar, como ya lo mencioné. Equidad, con respecto a que todas las solicitudes son tratadas por igual y no van a tener prioridades, pero esa es la desventaja, ya que no va a ser eficiente, ya que no, el algoritmo como tal no va a optimizar los movimientos del cabezal de disco. Este puede generar, digamos que tiempos de búsqueda más largos y no reduce los tiempos de espera. Es decir, que las solicitudes van a experimentar tiempos de espera, pero de maneras prolongadas y es que otras solicitudes están más lejos del disco. Ahora, con respecto al funcionamiento, tenemos que cada vez que una solicitud de lectura o escritura llega al sistema, esta se va a colocar al final de la cola. Y el disco va a atender la solicitud que está al frente de la cola y después va a pasar a la siguiente consecutivamente. Y este método, como ya lo mencioné en la parte de ventajas, es simple de implementar, pero no necesariamente va a optimizar lo que es el tiempo de búsqueda. De manera más específica, tenemos que existe un funcionamiento paso a paso. Dentro de ellas está recepción de solicitudes, es decir, cuando los programas o los procesos van a solicitar acceso a ciertos sectores del disco para, digamos que su lectura o escritura, cada solicitud se va a almacenar en una cola. Ahora, segundo paso, colocación en cola. Estas solicitudes como tal van a ser colocadas en la cola de espera en el mismo orden en el que llegan, ¿verdad? Luego tenemos el movimiento del cabezal, es decir, el cabezal del disco se va a mover directamente hacia el sector que corresponde a la primera solicitud. Luego tenemos la parte de procesamiento. Una vez que el cabezal ya llegó a ese sector correspondiente, va a procesar la solicitud, ya sea la lectura o la escritura. Luego tenemos la eliminación de solicitudes, es decir, una vez que se completa la operación de llegar a procesar la solicitud, como ya mencioné, lectura-escritura, esa solicitud va a ser eliminada de la cola y el sistema va a pasar a procesar a la siguiente solicitud. Y el último paso es repetición del proceso. Bueno, el proceso se va a repetir hasta que no quede ningún elemento, ninguna solicitud en la cola. Bien, eh, este algoritmo como tal va a tener cálculos de tiempo. Dentro de ellas está el cálculo del tiempo de búsqueda o el seek time, que bueno, corresponde más que todo al tiempo de búsqueda que tarda el cabezal de disco en moverse hasta la posición donde está puesta o está colocada los datos solicitados. Es decir, el tiempo de búsqueda va a ser igual a la distancia que hay entre esas pistas solicitadas. Por ejemplo, si es que el cabezal está en la pista 10 y necesita ir hacia la pista 40, la distancia va a ser 40 menos 10 es igual a 30 pistas. Eso quiere decir que ese es el tiempo de búsqueda como tal. Cuanto mayor sea la distancia entre las pistas solicitadas, más largo va a ser el tiempo de búsqueda. Luego tenemos el cálculo del tiempo de latencia de rotación, que corresponde al tiempo en el que el disco va a tardar en girar hasta que el sector solicitado se encuentre bajo el cabezal, ya sea para la lectura o para la escritura, ¿verdad? Esto es igual al tiempo de latencia, igual a 1 sobre 2 por velocidad de rotación. Por ejemplo, un disco comúnmente gira a 7200 revoluciones por minuto. Entonces, este equivale, haciendo toda la operación matemática, equivale a 0.00412 minutos, que bueno, es equivalente a 0.25 segundos. Pero este algoritmo como tal también tiene errores potenciales. Dentro de ellos está efecto de los grandes saltos, es decir, como el cabezal no sigue ningún orden optimizado y no da prioridad o no se moviliza a través de prioridades,
es muy común que el brazo del disco realice saltos largos entre las pistas, lo que puede generar esos tiempos de búsqueda innecesariamente altos. Luego tenemos las colas largas, es decir, cuando hay muchas solicitudes, las solicitudes más recientes van a tener que esperar hasta que las anteriores se hayan procesado. Y esto puede resultar en tiempos de espera excesivamente muy largos y estas no van a ser posiblemente procesadas. Luego tenemos desigualdad en el tiempo de servicio, es decir, las solicitudes que están cerca de la posición actual del cabezal pueden tardar menos en completarse, mientras que las que están más lejos eh, generan tiempos de espera más largos. Acá tenemos un ejemplo práctico donde estamos utilizando números supositorios. Dentro de ellas tenemos 4 solicitudes, la 50, 20, 70 y 40, y la posición inicial del cabezal, que es la 10. Bien, la primera solicitud como tal, vemos que el cabezal ya va a estar en la pista 10, por lo que no va a necesitar moverse, y el tiempo de búsqueda como tal va a ser 0. Luego tenemos que en la segunda solicitud el cabezal se mueve de la pista 10 a la pista 50, como se observa en el gráfico, y entonces el tiempo de búsqueda, como ya mencioné anteriormente, es la resta de estas pistas. Entonces es 50 menos 10 igual a 40 pistas. La tercera es de 50 a 20, es decir, con un tiempo de búsqueda de 30 pistas. La cuarta solicitud, que es de la pista 20 a la pista 70, donde el tiempo de búsqueda es de 50 pistas. Y la última, que es de la 70 a la 40, con 30, tiempo de búsqueda de 30 pistas. Ahora, eh, este cálculo del tiempo tiene que ser de manera totalizada, es decir, debemos sumar cada desplazamiento que se realizó en cada pista, es decir, 40 más 30 más 50 más 30, en total vamos a tener 150 pistas recorridas. Además, se le debe añadir el tiempo de latencia de rotación para cada solicitud, que bueno, anteriormente lo mencioné, comúnmente viene a ser 0.25 segundos. Entonces, como ha habido 4 solicitudes, multiplicamos 0.25 segundos por 4, que va a ser igual a un segundo total en latencia. Entonces, el tiempo total estimado de este algoritmo FIFO, de este caso supositorio, tenemos que el tiempo de búsqueda va a ser de 150 pistas y el tiempo de latencia va a ser de un segundo. Es así como en el gráfico se puede observar o se puede ver los movimientos que se ha realizado y cómo es que el cabezal sigue el orden de las solicitudes sin tener ninguna optimización entre las distancias recorridas, lo que es, digamos, típico del algoritmo FIFO. Bueno, continuando con el tema, el algoritmo de SSF, Shortest Seek First, es una política de programación de acceso a disco que prioriza las solicitudes tanto de lectura como de escritura, con la distancia más corta desde la posición actual del cabezal del disco. Su objetivo es minimizar el total de búsqueda, maximizando la eficiencia al acceso de los datos. Una de sus grandes ventajas es que reduce el tiempo de búsqueda, optimizando así el acceso. Y una desventaja que podemos ver es que puede provocar injusticias, ya que las solicitudes hacia la pista más lejana puede quedar esperando mucho tiempo si siempre aparecen peticiones mucho más cercanas. Bueno, en lo que tenemos en ejecución del algoritmo, tenemos muchos pasos a seguir, que sería el primero, inicialización. El cabezal de disco empieza en una cierta posición. Tenemos lo que es recepción de solicitudes. El sistema recibe varias solicitudes, tanto de lectura como de escritura, en diferentes pistas de disco. El siguiente es elegir la solicitud. De entre todas las solicitudes pendientes, el algoritmo va a seleccionar la pista más cercana a la posición actual del cabezal. Mover el cabezal. El cabezal de disco se mueve hacia esa pista atendiendo la solicitud correspondiente. Tenemos lo que es actualizar la posición. Una vez atendida la solicitud, la posición actual del cabezal se actualizará con lo requerido. Tenemos lo que es repetir. El proceso de repetir hasta que se atiendan todas las solicitudes va a seguir ese flujo. Tenemos lo que son el tiempo de búsqueda. Es el tiempo que tarda el cabezal del disco en moverse a la nueva ubicación deseada. Esto se realiza mediante una fórmula. Tenemos lo que es tiempo de búsqueda igual a distancia por tiempo por pista.
Después tenemos lo que es tiempo de latencia de rotación. Es el tiempo que tarda el sector específico en llegar a la cabeza del disco, después de que ésta se ha movido a la pista correcta. Tenemos lo que es tiempo de latencia igual a 1/2 por tiempo de rotación, todo ello en segundos. También todo este tema tiene lo que se denomina lo que son errores potenciales. Tenemos lo que es el estancamiento. Se podría decir que son las solicitudes que están lejos de la cabeza del disco. Pueden no ser atendidas si siempre hay solicitudes mucho más cercanas a ellos. Tenemos lo que es las injusticias. Algunas solicitudes pueden tardar mucho tiempo en ser atendidas si hay un flujo constante de nuevas solicitudes mucho más cercanas. Esto puede causar una percepción de injusticia en el sistema a la hora de atender las solicitudes. Tenemos lo que es el overhead de cálculo. Si la cola de solicitudes es tan grande, calcular la solicitud mucho más cercana es un paso cada vez que se introduce el overhead significativamente. Bueno, les voy a brindar un ejemplo sobre este tema. Sería la cabeza de lectura y escritura del disco comienza en la posición 10. Las solicitudes pendientes que tenemos es las 5, 15, 20, 30 y 60. El tiempo de movimiento que nos dan por pista es 2 milisegundos y la latencia promedio por rotación es 4.16 milisegundos. Vamos a hacer lo que es el movimiento inicial. La posición inicial que tenemos es 10. La primera búsqueda es hacia 15. Lo que vamos a hacer es 15 menos 10. Tenemos 5 pistas de distancia. Las 5 pistas de distancia por 2 milisegundos tenemos 10 milisegundos. Después tenemos el valor de latencia que nos dan por defecto 4.16 milisegundos. El tiempo total sería lo que es 10 milisegundos más 4.16 milisegundos igual a 14.16 milisegundos. Nos tardaríamos en llegar a la nueva posición número 15. Vamos a hacer nuestro siguiente movimiento. El movimiento número 2 tenemos nuestra posición actual 15. Vamos a llegar a la solicitud más cercana, el cual es 20. Vamos a hacer la misma operación. 20 menos 15 tenemos 5, el cual serían nuestros 5 pistas. El tiempo de búsqueda sería 5 pistas por 2 milisegundos de latencia, nos dan 10 milisegundos de latencia. La latencia que nos dan por defecto desde un inicio es 4.16 milisegundos. El tiempo total de búsqueda acumulada sería 14.16 milisegundos, el cual obtuvimos en nuestra primera búsqueda, más 10 milisegundos de esta segunda búsqueda y 4.16 milisegundos, el cual tenemos de latencia. Una suma de estos tres valores nos da lo que es 28.32 milisegundos. Demoramos para poder llegar a nuestra nueva posición, que es el número 20. Y vamos a hacer un movimiento más para que quede claro este tema. Estamos en la posición número 20. Nuestra solicitud más cercana es el número 30. Vamos a seguir los mismos pasos. 20 menos 30, que es la posición actual, tenemos 10, el cual serían 10 pistas de distancia. El tiempo de búsqueda sería 10 pistas por 2 milisegundos, nos dan igual a 20 milisegundos. La latencia que tenemos es 4.16 milisegundos. Entonces calcularemos el tiempo total acumulado. Tenemos 28.32 milisegundos, el cual es una suma de la búsqueda 1 y 2, más 20 milisegundos, el cual es de nuestra búsqueda actual, más 4.16 milisegundos, el cual es la latencia que nos dan desde un principio. La suma total de ello es 52.48 milisegundos. Tardaremos para llegar a la nueva posición, el cual es el número 30. Algoritmo de barrido S-Scan. El algoritmo S-Scan también es conocido como algoritmo de ascensor, porque el brazo del disco se mueve de un extremo a otro como un ascensor y atiende todas las solicitudes en su camino. Una vez llega al final, cambia de dirección y atiende las solicitudes que encuentra en el trayecto de regreso. Cuando las peticiones están distribuidas uniformemente a lo largo del disco, este algoritmo proporciona un patrón de búsqueda más predecible y uniforme. Produce tiempos de respuestas más razonables y consistentes, ya que las solicitudes se atienden en orden sistemático.
Sin embargo, las solicitudes en los extremos del disco pueden experimentar mayores tiempos de espera, especialmente si el cabezal acaba de pasar por ese extremo y está en camino hacia el otro. Esto puede resultar en tiempos de respuestas más largos para algunas solicitudes comparándolas con otras. El cálculo de tiempo de búsqueda. El tiempo que tarda el cabezal en moverse entre las pistas depende de la distancia entre la pista actual y la pista objetivo. Si hay más pistas entre las solicitadas, el tiempo de búsqueda será mayor. La fórmula es la siguiente. El tiempo de búsqueda es igual a la distancia por el tiempo de movimiento. El tiempo de transmisión. El tiempo que tarda en leer o escribir los datos después de que el cabezal está en la posición correcta. Depende de la cantidad de datos a transferir y la tasa de transferencia de datos. La fórmula es la siguiente. La transmisión o el tiempo de transmisión es igual a la cantidad de datos sobre la tasa de transferencia. El tiempo de latencia de rotación es el tiempo que tarda el disco en girar hasta que el sector deseado esté bajo el cabezal. En promedio es la mitad del tiempo de rotación completa del disco. Esto es igual al tiempo de latencia 1/2f, en donde f representa la velocidad de rotación del disco en resoluciones por segundo. A continuación se muestra un ejemplo sobre la ejecución del algoritmo. En este ejemplo gráfico podemos ver que el cabezal del disco se mueve en una dirección, por ejemplo en este caso hacia el extremo derecho, atendiendo todas las solicitudes de lectura y escritura, hasta que llega al final del disco. Luego el cabezal cambia de dirección y regresa en sentido opuesto hacia el izquierdo, atendiendo las solicitudes pendientes. Entonces podemos notar que el algoritmo de planificación se arranca en el punto 8 inicial, se mueve hacia el extremo del disco y atiende todas las solicitudes que va encontrando en su camino. En este caso la solicitud 10, 15, 16 y 18. ¿Qué puede ocurrir después? En el camino pueden que aparezcan otras solicitudes, entonces el algoritmo, mientras se va moviendo, el cabezal va a atender otras solicitudes dejando atrás las que están en la otra punta del disco. Otra vez que llega el cilindro al final, en este caso el cilindro que está marcado de rojo, vuelve inversamente analizando el disco. Todas las solicitudes que vayan apareciendo pueden ir atendiéndose, lo que se quiere decir que este sistema atiende lo último en su camino, en este caso el 7, el 5, el 3, el 2 y el 1, y va hacia la posición final del disco. Asimismo se presentan los errores potenciales del SSCAN. Uno de los errores comunes es el starvation. Si la cabeza se encuentra con una carga muy alta de solicitudes en una dirección, las solicitudes en la dirección opuesta pueden experimentar una mayor demora o ser ignoradas durante largos periodos. Otro error común es el desbalance de solicitudes. Cuando las solicitudes no están distribuidas de forma uniforme, el SSCAN puede ser menos eficiente, especialmente si la mayoría de las solicitudes están cerca del final de la pista. El CSCAN o algoritmo de barrido circular. El algoritmo CSCAN o círculo scan es una variante del SSCAN, pero en lugar de cambiar de dirección, al llegar al final del disco, el cabezal regresa rápidamente al inicio sin atender solicitudes en el camino de regreso. Cuando las peticiones están distribuidas uniformemente a lo largo del disco, el algoritmo CSCAN proporciona un patrón de búsqueda más uniforme y predecible. Produce tiempos de respuesta consistentes, ya que las solicitudes se atienden en un ciclo regular. Sin embargo, al igual que el SSCAN, las solicitudes cercanas al extremo donde el cabezal acaba de pasar pueden experimentar tiempos de espera más largos. No obstante, el círculo scan puede ofrecer un rendimiento más equilibrado al distribuir el tiempo de espera de manera más uniforme entre todas las solicitudes, evitando que las peticiones en los extremos del disco se retrasen tanto como el SSCAN tradicional. En cuanto a los cálculos de tiempo,
Los tiempos de búsqueda de latencia, de rotación y tiempo de transmisión se calculan de manera similar al algoritmo de SSCAN, pero el tiempo de búsqueda para las solicitudes cercanas al inicio del disco puede ser mayor, ya que el cabezal debe completar un ciclo completo antes de regresar. En el caso del Circle Scan, en el tiempo de búsqueda, las solicitudes en el lado opuesto del cabezal pueden tener un tiempo de búsqueda mayor, ya que el cabezal debe recorrer todos los cilindros en una dirección antes de regresar. En cuanto al tiempo de latencia de rotación, el tiempo promedio que tarda el disco en girar hasta la posición correcta del sector una vez que el cabezal esté en el cilindro deseado. Y pues el tiempo de transmisión es el tiempo que tarda en leer o escribir los datos una vez que el cabezal haya llegado. Se muestra un ejemplo gráfico sobre la ejecución del algoritmo. Aquí se observa que el cabezal se mueve en una dirección, en este caso hacia el extremo derecho, y atiende todas las solicitudes en su camino. Al llegar al final del disco, el cabezal no atiende más solicitudes, mientras regresa rápidamente al inicio. Solo atiende solicitudes cuando se mueve en la dirección definida. Por ejemplo, puede ser de izquierda a derecha. En este ejemplo gráfico nosotros podemos ver cómo se atienden todas las solicitudes en su camino. Allí con la solicitud número 10, número 15, 16 y 18, para luego llegar al final del disco que está marcado de color rojo hasta el cilindro número 20 y después regresar hasta el principio, hasta el punto 0, y en el 0 va atendiendo las solicitudes 1, 2, 3, 5 y la 7, dejando así la serie planificada de esta manera. Asimismo se presentan los errores potenciales del círculo scan. Uno de los errores comunes es el desperdicio de movimiento. Cuando el cabezal regresa de un extremo a otro sin atender ninguna solicitud en ese camino de regreso, hay un salto de desperdicio de tiempo. Sin embargo, este salto evita el problema de desbalanceo en el tiempo de espera que podría observarse en el SSCAN. Starvation reducido. Aunque el círculo scan tiende a equilibrar los tiempos de espera entre pistas, es posible que las solicitudes cercanas al extremo opuesto a la dirección de la cabeza esperen más tiempo, especialmente si constantemente se generan nuevas solicitudes en el extremo inicial. Entonces, para englobar la información dada, en el caso del SSCAN, el cabezal tiende a las solicitudes en ambas direcciones, cambiando de dirección cuando alcanza un extremo. Y por otro lado, en el caso del Circle Scan o el C-Scan, el cabezal atiende las solicitudes en una sola dirección y al llegar al extremo regresa rápidamente al inicio del disco sin atender solicitudes en el camino de regreso. Gracias.